Muy buenas noches, Gonzalo. Conforme a lo que habíamos conversado en sesión anterior, vamos a complementar la cátedra de Derecho Internacional Público en el área de características, principios que rodean esta rama del derecho como tal. Entonces, para ello, permíteme compartir pantalla y claramente nos va a poder visualizar nuestra diapositiva, que es la que pretendemos, por supuesto, mostrar y hacer una suerte de feedback de las nociones, características y principios del derecho internacional público. Ya lo habíamos conversado en sesión anterior, que claramente son sujetos del derecho internacional público los estados y las organizaciones internacionales que hacen justamente o sobre ellos se rodean de lo que se ha llamado las fuentes o las normas jurídicas pertenecientes al derecho internacional, que la fuente máxima del derecho internacional público son los tratados internacionales, que cuando nos referimos justamente al derecho internacional público y veíamos varias nociones de diversos autores, entre esos el de Manuel Díaz de Velasco, el de Hildebrando Ascioli, que claramente se complementan en mucho, digamos que si uniésemos todas las definiciones, tendríamos una macro definición del mismo. Cuando nos referimos al derecho internacional público, es importante también conocer, por supuesto, ¿qué es el derecho internacional? Este tipo de derecho que se encuentra formado por ese grupo de normas jurídicas de índole internacional y que se encarga de regular las leyes que tienen los estados. Esto que es particularmente que no se nos puede olvidar. Regula las relaciones entre los estados. Todos estos acuerdos y tratados, además de los protocolos, forman parte del derecho internacional. Entonces, el derecho internacional público es un ordenamiento que ayuda a controlar la forma en la que los estados se comportan en sus relaciones con otros. Entonces, reitero, si uniésemos inclusive la definición de Max Sorensen, la definición de John Fisher Williams, el derecho internacional público es un tipo de derecho que regula la forma de comportarse de los estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y en las relaciones mutuas para buscar la paz y la cooperación internacional, que también ya lo habíamos comentado, Gonzalo. El derecho internacional consiste en ese ordenamiento que tiene como función principal la de controlar la forma en que se comportan y adecúan todos los estados y otros sujetos que son de índole internacional, que se encarga de regular las diferentes competencias y los tipos de relaciones que se establecen entre ellos, basándose en algunos aspectos y valores comunes para de esta manera lograr alcanzar la paz y las cooperaciones internacionales por medio de normas nacidas de fuentes internacionales específicas. En otras palabras más sencillas, Gonzalo, podríamos decir que consiste en el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional, como bien lo planteaba inclusive la definición de John Fisher Williams. El derecho internacional público también, no lo podemos olvidar que tiene una importante base sociológica de carácter internacional, en lo que conoce con el nombre de grupo humano, el cual, Gonzalo, se puede decir que está constituido, llamémoslo, como una especie de fondo comunitario y una realización orgánica que son justamente las sociedades y la comunidad, del cual nace y para el cual se forma esta normativa jurídica que es o que se funda en los tratados internacionales. Las principales características ya también lo habíamos comentado en sesión anterior, que debe existir un bien común para esa materialización de la cooperación de los estados, que las relaciones se encuentran sujetas a leyes generales que se relacionan con el desarrollo de la estructura social, que los estados deben propiciarse relaciones armoniosas, que debe existir
una adecuada también relación de índole político, pues eso también determina la estructura social, que es igual de independiente. Esto se quiere decir que se maneja por sí solo, y esto va muy concatenado con que no tiene órganos centralizados. Si bien tiene órganos a nivel global, como bien lo comentábamos, la ONU, la OTAN, pero no es un órgano dependiente. El derecho internacional y público fluye por sí mismo. Claramente, al estrechar relaciones con los estados, las responsabilidades que se generan son de carácter colectivo y estatal, pero sin ánimo de inquietarse un poco por ese tema particular, que es el tema de la responsabilidad internacional, que lo veremos justamente en este contenido programático. Siéntete con la tranquilidad de que en este momento, derivado de las nociones del derecho internacional público y de sus características, cuando los estados suscriben tratados internacionales, asumen una responsabilidad directa de sus actos. ¿Quiénes suscriben estos tratados internacionales? Por supuesto que los presidentes de cada estado, quienes vienen a ser los representantes legales de los mismos. Entonces, tenemos los principios, también lo habíamos visto, y que entre los principales está el de coexistencia pacífica, el de autodeterminación, derechos de conservación y la supremacía de la nacionalidad o el derecho de la nacionalidad. Entre sus responsabilidades del derecho internacional público está, por supuesto, una principal, y es el de normar y regular. Pero ¿qué exactamente, Gonzalo? Que cuando hablamos de, si vamos a la diapositiva anterior, que yo te decía que uno de los principales principios, la igualdad soberana, la independencia, el respeto recíproco, el derecho de nacionalización, lo podemos claramente ligar con este. ¿Por qué? Porque el Estado debe velar, primero debe velar por un respeto interno de sus fronteras, y segundo, también debe velar por un respeto externo de las mismas, es decir, tener un debido control territorial de los estados, que el ordenamiento de los individuos en el marco de dicho territorio, es decir, que todos los que pertenecemos al Estado chileno, ya sea extranjeros o nacionales, tengan la debida sujeción por el respeto al régimen de gobierno, pero también la debida sujeción a que existe una normativa internacional y que todos los estados deben ceñirse por ella. El resguardo de las normas de cooperación internacional como derechos humanos y cuidado medioambiental, la acción frente a acciones ilícitas cometidas por los estados. No nos podemos olvidar que aquí la responsabilidad base o la responsabilidad internacional se predica respecto de los sujetos, que son los estados, y que los estados deben cuidar estos aspectos, so pena de que si se llega a infringir, responderán internacionalmente. Y claramente es cuando se transgrede las fronteras, cuando no se respeta la condición individual de las personas, cuando se violan las normas de cooperación internacional y se vulneran los derechos humanos, y cuando se cometen acciones bélicas, que está también muy relacionado con el control territorial frente a otros estados. Es bueno que, si bien no es el objetivo de la sesión del día de hoy, para entrar a dilucidar a profundidad el conocimiento de la responsabilidad internacional, sin embargo, sí es pertinente que te vayas empapando o conociendo qué se entiende por la misma. Entonces, un Estado internacionalmente es responsable cuando viola una obligación jurídica impuesta por una norma de derecho internacional. Un ejemplo es una cláusula contenida en un tratado internacional. Y claramente por haber cometido un ilícito internacional. ¿Qué sería un ejemplo de ello? Cuando se incumplen los tratados sobre derechos humanos o cuando se vulneran los derechos humanos, como bien sucedió durante el régimen dictatorial. Dicha norma puede estar originada en cualquier fuente del derecho internacional público, que también te hacía un recordatorio cuando observabas o estudiabas introducción al derecho y veías las fuentes del derecho, que son las mismas que se predican, solo con un nivel
mayor de importancia, en tanto que la costumbre y los tratados internacionales son las fuentes principales del derecho, complementándose por los principios y complementándose por la jurisprudencia internacional, que hoy en día ha tenido muchísimo arraigo y muchísimo cobijo vinculante para el derecho interno o el derecho de cada estado. Entonces, este respeto o esta responsabilidad internacional o esta no violación de una norma jurídica está comprendida principalmente en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pero particularmente en un artículo base, y es el artículo 38. Veamos qué dice ese artículo 38 y qué efectos nos muestra justamente la responsabilidad internacional. Como te digo, el objetivo claramente no es entrar a profundidad ni a un estudio, puesto que lo veremos ya en la parte final de nuestro contenido programático, pero sí es pertinente decirte que si violas una norma jurídica de carácter internacional, estarías incurriendo, como en toda jurisdicción internacional o como si habláramos de la jurisdicción ordinaria o estuviésemos hablando de ese litigio a nivel procesal, una reparación o indemnización. Y como todo, hay unas modalidades de reparación que buscan justamente satisfacer ese derecho que ha sido vulnerado por el Estado como tal. Entonces, veamos el artículo base, que es el artículo 38 del Estatuto Internacional de Justicia, y que reza: la Corte cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Gonzalo, en este caso, cuando hablamos de convenciones internacionales, estamos hablando justamente de los tratados internacionales que tienen sutiles diferencias cuando hablamos de convenciones, cuando hablamos de pactos y cuando hablamos de tratados internacionales, pero en su esencia de fondo, tienen iguales características. Cuando también se viola la costumbre internacional, lo que yo te decía, el derecho internacional público viene de base consuetudinaria, que ya también lo vemos a nivel de antecedentes, y que claramente la costumbre internacional cobra una vigencia altísima como fuente del derecho internacional. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas y las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones. Entonces, en este artículo se da básicamente la forma litigiosa de resolver las controversias que son sometidas al conocimiento del derecho internacional público, y claramente tiene organismos de alta importancia y preponderancia y vinculación, como son la ONU, como son la Corte Penal Internacional, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y como la que vemos con mucha frecuencia y tenemos mucha noción, y por lo cual Chile ha sido condenado en varias oportunidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando los estados como sujetos de derecho internacional público cometen sobre todo crímenes de lesa humanidad. Entonces, una vez dilucidadas las características y los principios, permíteme hablar de elementos estructurales del derecho internacional público, y uno de ellos particular es el origen. Pero entonces, cuando hablamos del origen del derecho internacional público, estamos considerando básicamente los antecedentes que tuvo el mismo. Entonces, y datan de dos fuentes o tendencias bien definidas. Una de ellas era el origen del derecho internacional en sí, que se originó, Gonzalo, en los antiguos estados internacionales, y la otra en el siglo XVI, cuando se formaron los grandes estados europeos. En el momento en que las diferentes comunidades o sociedades diferentes empiezan a relacionarse entre sí, es cuando nace justamente el derecho internacional público. El tratado internacional, y esto, Gonzalo, grábatelo, más antiguo, en la materia que se tiene registro, como lo estamos observando en la diapositiva, se registra o se hizo en Mesopotamia, entre el rey de Elba y el rey de Asiria,
en el cual establecieron las relaciones amistosas y comerciales, fijando sanciones en conjunto para quienes cometían actos ilícitos. Entonces, la diferencia está en que hasta el surgimiento del derecho internacional, los mandatos no formaban parte de un cuerpo de leyes único, ni existía esa posibilidad de mediar internacionalmente para evitar justamente la llegada de violencia o la comisión de actos inapropiados o el abuso de poder por los estados más poderosos. Entonces, es cuando esa historia del derecho internacional público que data desde Mesopotamia, cuando Lagash y Uma hicieron un tratado para poder reconocer una frontera y se estableciera como esa regulación para aquellos que cometiesen actos inapropiados o actos ilícitos, una serie de castigos, castigos que eran, ¿sabes qué? Indicados o auspiciados por el beneplácito de los dioses. Se dio también un tratado entre Egipto y, si mal no recuerdo, el reino de los hititas, H-I-T-I-T-A-S, y fue en su momento un tratado, fíjate cómo ya se iban elaborando tratados de alianza, que si vemos un ejemplo muy claro, es el tratado de 1904, tratado de paz y amistad que se rigió entre Chile y Bolivia, es un tratado de paz y de alianza. Entonces, volvamos. Entre Egipto y el reino de los hititas. Fue en su momento un tratado de paz y de alianza, un pacto para evitar las agresiones, y se dictó en él un régimen que, si hoy lo asimilamos, podría parecer un régimen de extradición. En India o en el continente hindú, digámoslo así, con el código Manu, muy conocido, nacen nuevas formas para poder regular de forma pacífica las guerras. Y en el continente asiático, particularmente en China, también se empezó a ejercer un poco esa actividad consular con el nombramiento de embajadores u otros funcionarios que estuviesen relacionadas con las políticas de asunto exterior. Durante la Edad Media, Gonzalo, los derechos internacionales públicos fueron impulsados particularmente por el aspecto comercial y más específicamente por el aspecto marítimo o de transporte marítimo. Tiempo después se creó como una especie de constitución o carta magna, y el derecho mercantil fue quien, digamos que fue uno de los elementos que le dio mayor apertura al derecho internacional público, y en él se establecía particularmente que todo mercader o comerciante, y tú que fuese extranjero, podía residir de manera temporal. En este caso, quien instituyó esta normativa mercantil o comercial de los primeros estados fue Inglaterra, y que podía hacer estos traslados de mercancía con una especie de exoneración de impuestos. Si nosotros hacemos el símil de este accionar o de este tratamiento, estaríamos frente a lo que hoy se puede configurar o entender como un TLC, un tratado de libre comercio. Pues bien, digamos que en Inglaterra fue ya donde se empezó a hablar de comportamientos internacionales a través del derecho comercial, y surge una figura que es el Intercursus Magnus de 1495-1496, y que fue elaborado, era una especie de herramienta internacional, y que fue elaborado por Enrique VIII, en el cual se establecía que los mercaderes o los comerciantes podían residir de forma libre, comprar y vender mercancías. Es decir, pasamos un poco de esa informalidad a ser regularizados inclusive por una carta magna, a darle un reconocimiento al derecho mercantil, hoy derecho comercial, bajo esta figura, el Intercursus Magnus. También se hará una breve distinción, Gonzalo, del vocabulario, para que también sea más amigable de entender. Entonces, sigamos. Y claramente
el origen del derecho ya internacional en el siglo ya XVIII con los tratados de Westfalia. Es la base de lo que se conoce como la Paz de Westfalia, que fue aquel tratado que puso fin a la guerra de los años 30, de los 30 años, perdón, que duró la guerra, la primera y segunda guerra, suscitada por el régimen nazi, así como la guerra de los 80 años entre los Países Bajos y España, y que básicamente el Tratado de Westfalia es quien le da, es la antesala de la conformación de hoy conocida como el mayor organismo de las Naciones Unidas, ONU. Otro elemento estructural del derecho internacional público es su naturaleza. Mucho se ha debatido sobre el mismo, dado que muchos autores la consideran como un conjunto de relaciones de fuerza entre las naciones, oficializada en una normativa suscrita de manera voluntaria y aplicable únicamente a los estados que la suscriban o aquellos que son parte. No existe un encargado en materia internacional de velar por el cumplimiento de las disposiciones entre naciones, como lo hacen los jueces en el caso del marco jurídico nacional, ya que los tribunales internacionales aplican solo a los estados que previamente pertenezcan a ese tratado internacional y estén, por supuesto, una vez suscrito un tratado internacional, están bajo el alero de el organismo máximo, que en este caso son las Naciones Unidas. Como te digo, la naturaleza del derecho internacional público todavía muy discutida, pero claramente utilicemos un poco la lógica y su naturaleza primordial o de perteneciente al derecho público. Y esto básicamente porque una de las principales funciones que tiene el derecho internacional es mantener las relaciones de un grupo social internacional, del cual el principal postulado jurídico es mantener la paz y seguridad internacional, y digamos como una segunda o rol funcional es la de apartar al Estado a las demandas provenientes del medio internacional para que se puedan alcanzar objetivos de interés común para ese grupo social o para ese Estado, cuyo principal postulado, reiteramos, será la cooperación general. Siempre va a ser la mayor importancia, es decir, tiene una eminente naturaleza de derecho público porque se busca potenciar el consenso con respecto a los intereses colectivos esenciales que tiene un grupo social internacional y con el objetivo de crear y proteger sus derechos como tal. Si no cayésemos en una violación masiva de derechos humanos. Entonces, lo que se busca claramente es proteger todos los derechos de los determinados estados y de los estados claramente que están suscritos o que pertenecen a un determinado pacto o convención internacional. Un tercer elemento, y que también lo veremos como fuente del derecho internacional público, pero hablemos en este momento para sentar un poco los antecedentes y los componentes del derecho internacional público, son los tratados y las costumbres internacionales. Entonces, claro, el tratado es la máxima fuente y es el máximo elemento que tiene el derecho internacional público y es la forma en que de una u otra manera los estados pueden someterse a los tribunales internacionales si llegan a cometer acciones o si llegan a incurrir en una suerte de sanciones a fin de producirse las respectivas indemnizaciones que están consignados justamente para el derecho internacional público, que en este caso es el tratado internacional. Un cuarto elemento que son los tribunales internacionales, y claro, es un elemento de carácter articulador, pues el derecho internacional público se sustenta en tribunales y cortes internacionales para su ejecución e interpretación, siempre y cuando los países en disputa o conflicto suscriban los tratados pertinentes y se sometan al arbitrio de tribunal. Mucho también se dijo cuando hubo el litigio entre Chile y Bolivia, el sometimiento que manifestó tanto Chile como Bolivia
de resolver sus conflictos, disputa, pelea, en el fondo, si me permites un término mucho más informal, a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, por tanto, hubo un sometimiento, Gonzalo, al arbitrio, a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. En la actualidad existen diversos tribunales internacionales que también lo veremos en su momento, pero es pertinente que conozcas cuáles son los principales, la Corte Internacional de Justicia, que también pertenece a la ONU, o la Corte Penal Internacional, cuyos estatutos fueron firmados en Roma. Su base, la Corte Penal Internacional, tiene como base o como elemento fundamental el Estatuto de Roma. Y un estatuto, en este caso, no es más que un tratado que le dio vida a la Corte Penal Internacional, suscrito o firmado en 1982. También los hay de competencia puramente regional, digamos que esto es competencia global o mundial, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuya sede principal se encuentra en San José de Costa Rica, cuyo nombre principal lo lleva su tratado o pacto, que es el Pacto de San José de Costa Rica. Tenemos también el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que por supuesto corresponde al entorno o al ámbito europeo como tal. En cuanto a la Corte Penal Internacional, permíteme también decirte que fue una, ya veremos el organismo cómo funciona y cómo se compone, pero pertinente decir que fue una heredera de los tribunales de Nuremberg, en donde se hizo, por supuesto, justicia por crímenes de lesa humanidad a los principales agentes pertenecientes al régimen nazi como tal, o al régimen alemán. Y en materia de derechos humanos, no quiero pasar la diapositiva sin decirte que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos está compuesta por 7 jueces, nombrada por la OEA, y si hacemos una memoria retrospectiva, el tribunal o la Corte Interamericana obligó a anular un fallo muy conocido acá en Chile, el caso Catrimán. La Corte Interamericana, como te digo, se compone de 7 jueces, y por supuesto condenó al Estado chileno en el año de 2014, si la memoria no me falla, por vulnerar los derechos humanos de 7 mapuches y una activista. Estos derechos humanos se materializa a través del derecho al debido proceso, el derecho a la integridad física, y que los condenase un tribunal en primera instancia por los delitos de terrorismo internacional, y fueron, digamos, violentados en un derecho fundamental, un derecho de supremacía, como es el del debido proceso. Se viola la presunción de inocencia, se viola el principio de discriminación, que son principios cúlmines en el formato de la protección de los derechos humanos. Esto como para hacer una pequeña remembranza y tengas un poco de noción y de claridad el impacto que ha tenido en lo particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Chile como tal. Sigamos. Otras características o elementos relacionados son los derechos humanos. No podríamos hablar de derecho internacional público si no hablamos de derechos humanos, y es en todo el mundo sin distinción alguna, y cuya violación es considerada como crímenes contra la humanidad y debe ser perseguida y denunciada también en todo el mundo entero, en el mundo entero, pues
las violaciones masivas a los derechos humanos no prescriben en ninguna legislación como tal. Son la investigación no tiene término hasta que se sepa o se tenga claridad en el proceso investigativo cuáles fueron los responsables del hecho y pueda obtenerse la reparación y el restablecimiento que justamente está implícito en esta categoría de delitos contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad. Pertinente decir que los derechos humanos se aplican a todos los seres humanos sin importar edad, Gonzalo, género, raza, religión, nacionalidad, idea. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado del disfrute de sus derechos humanos. Como principales características de estos mismos, de los derechos humanos, son universales, son irreversibles y progresivos. Cuando yo te quiero decir que son irreversibles y progresivos, porque es una de las características principales, es que la consagración de los derechos humanos no excluye ni desestima la vigencia de los derechos antes consagrados y la existencia de viejos derechos no impide que las nuevas condiciones sociales, es decir, la nueva realidad vivida por los pueblos, determine la vigencia o existencia de otros derechos, como existe inclusive hoy con el habeas data, el cual busca proteger la intimidad de las personas frente a los sistemas masivos de información y comunicación tecnológica. Es decir, no hay nada que afecte la protección de un derecho humano si se actualizan los mismos con las realidades. Son de carácter indivisible, no se pueden negociar, son inviolables y justamente por esta inviolabilidad es que cuando se violan, valga la redundancia, caemos en lo que se ha denominado los crímenes de lesa humanidad y que son perennes, permanentes en el tiempo. Ningún tribunal de justicia puede decir que hay un término para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Por el contrario, la función principal de un tribunal, en lo particular internacional, es profundizar la investigación, porque claramente las investigaciones internacionales, digamos que como un requisito de procedibilidad o procesal, se tiene que agotar primero la jurisdicción ordinaria de cada estado, teniendo una sentencia, por supuesto, de no reconocimiento de vulneración de ese derecho humano y se tenga esa decisión de primer orden para poder acudir al Tribunal Internacional y, por supuesto, esa demanda va de cara a que cada estado debe responder por sus acciones. Cada estado, lo que yo te comentaba, tiene 3 poderes judiciales. Uno de ellos es el Poder Judicial y el Estado chileno debe responder por el accionar de sus 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Y por supuesto, desde la mirada chilena no nos podemos sesgar a la claridad que se dio durante el marco de la dictadura del general Pinochet. Pero veamos un poco, porque siendo un componente del derecho internacional público, veamos un poco qué son los crímenes de lesa humanidad y se entienden a los efectos del Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en julio de 1998, diferentes tipos de actos inhumanos, es decir, cualquier transgresión que coloque, humille, desestime, degrade a un ser humano. Cuando reúnen 2 requisitos en lo particular, la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, lo hemos visto por supuesto en los gobiernos dictatoriales y con pleno conocimiento de ejercicio de ese ataque como tal, lo hemos visto en Colombia con las diferentes masacres cometidos por la FARC o por grupos al margen de la ley. Entonces, el ataque generalizado, para poder entender un poco, el ataque generalizado quiere decir que los actos, es decir, actos en masa, Gonzalo,
actos en mayor dimensión, que los actos se dirijan contra una multiplicidad de víctimas. Es decir, no quiere decir que desestimemos la individualidad, pero para que podamos llamar crímenes de lesa humanidad, tuvo que haber sido un ataque durante mucho tiempo, permanente en el tiempo, y a un número considerable y sustancial de víctimas. En este caso, por supuesto, creo que el Estado chileno, dentro de los años de 1973 a 1989, fueron muchas las víctimas del régimen dictatorial del general Augusto Pinochet. Entonces, el antecedente de los crímenes de lesa humanidad lo tenemos claramente en el Tribunal de Nuremberg, que fue el primer instrumento que se creó para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, derivado del régimen nazi contra los judíos, pero no incluía el requisito de la generalidad. Simplemente se hablaba de actos inhumanos como posibles crímenes de lesa humanidad, y hoy claramente con un sentido mayor de realidad y de mayor desarrollo de jurisprudencialidad, se le ha dado el ataque generalizado como un elemento. Seguimos los diferentes actos inhumanos y las diferentes descripciones que se entienden por ello. Esto también se entenderá como crímenes de lesa humanidad para mayor claridad y que la Corte Penal Internacional ha decidido o ha especificado. Dentro de esta criminalidad de lesa humanidad, mucho cuidado con el tratamiento de los ciudadanos extranjeros, porque también la migración ha venido a ser un elemento muy estructural de lo que se entiende y de lo que cobija el amparo del derecho internacional público. Lo conversábamos también en algún momento. Es un error hablar de política migratoria hoy en día en Chile, puesto que solo nos cobija un decreto ley, el decreto Supremo 1094 de 1975, y en el cual se observa o se visualiza al extranjero como un elemento negativo o que puede de una u otra manera vulnerar la seguridad y defensa de la nacionalidad chilena. Y pues por supuesto esto es un exabrupto, una crasa equivocación, puesto que las democracias actuales buscan regularizar sin afectar los principios de autodeterminación, nacionalidad, soberanía y territorialidad de los países. Pero también si queremos países equilibrados debemos utilizar la cooperación. Lo vimos recientemente con la noticia que mencionase a través de la Cancillería o del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y quien en virtud de la cooperación internacional colaboró para un buen retorno de los bolivianos que estaban asentados en condiciones no dignas frente a la Embajada de Bolivia en Chile, en Santiago de Chile, y que se hacía necesario. Sí, hay una carga de parte del Estado chileno, hay una obligación, son obligaciones recíprocas en virtud de la cooperación internacional y en virtud de las relaciones armoniosas que deben existir. Chile colabora, dispone los medios para poder proporcionarles a los nacionales de Bolivia su buen retorno a su país. Son obligaciones que se generan. Las leyes de guerra también la veremos en el uso de la fuerza. Son leyes en particular que están cobijadas por el protocolo 1 y 2 de Ginebra. Son que durante la guerra existen unas normativas y unas condiciones de carácter específica y que claramente se delega la autoridad justamente para poder solventar los conflictos. Hacemos la distinción entre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que también la profundizaremos cuando veamos más adelante responsabilidad internacional y uso de la fuerza, una claridad de la misma. Y tenemos aquí las fuentes bibliográficas de la cual fue extraída la presentación del día de hoy.
como la culminación de las nociones básicas del derecho internacional público, sus características y principios. Y en la próxima sesión haremos un feedback de esto y nos iniciaremos en las fuentes del derecho internacional público. Muchas gracias.